Muy buenas tardes, buenas noches para algunos de ustedes, buenos días para otros. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy, 14 de febrero del 2006. Aprovecho para felicitar a todo el mundo y mandar mis saludos el Día de la Amistad. Bueno, vamos a ver qué pasó en esta semana. Primero que nada, seguimos con el sentimiento de risk off. Ya, el gran ganador de la semana nuevamente fue el yen, aunque no contra el dólar, pero sí contra la mayoría de los demás. Como pueden ver, el dólar australiano dólar, el dólar neozelandés dólar y el dólar canadiense dólar prácticamente estuvieron planos, con ligeras alzas, pequeñas alzas, mientras que el dólar australiano yen, dólar neozelandés yen y dólar canadiense cayeron estrepitosamente. Las bolsas de valores también, las bursátiles también cayeron con fuerza, así como el petróleo, aunque se recuperó un poco hacia finales, hacia el día viernes, subiendo un 12%, sin embargo toda la semana estuvo cayendo. Lo mismo sucedió con el cobre, y el gran ganador también de la semana fue el oro, que me da la impresión que finalmente se decidió por empezar a subir y cambiar de tendencia al alza. Así que nosotros le vamos a seguir. Bueno, las velas de los majors de la semana pasada, como pueden ver, la libra dólar está totalmente indecisa con un doji. Un doji tirando a pin bar, ¿ya? Este, el euro dólar subió ligeramente, aunque llegó a subir 200 puntos, llegó este, estuvo subiendo, terminó subiendo como 100 puntos. El dólar australiano subió más o menos 50 puntos. El dólar neozelandés, dólar bajó ligeramente, pero terminó la semana básicamente donde empezó. Dólar canadiense siguió su bajada, aunque ya con mucho menos fuerza. Dólar yen, como pueden ver, tuvo otra semana de caídas. El Dow llegó a caer en un momento dado hasta 700 puntos, pero se recuperó dejando una, una estrella fugaz, lo cual nos muestra que probablemente vamos a empezar a subir nuevamente, aunque es algo que no vamos a ver mañana, ya que mañana es feriado en Estados Unidos, es el Día de los Presidentes. El petróleo también cayó fuertemente, sin embargo se recuperó más del 60% de lo que había caído. El DAX también cayó, dólar australiano yen, dólar neozelandés yen y el dólar canadiense yen cayó fuertemente. Pero en todo caso lo que tenemos aquí es, seguimos con la aversión al riesgo, aunque realmente no hay mucha lógica porque los números no han cambiado, las situaciones no han cambiado, Europa sigue mal, China ha decrecido en su crecimiento, sin embargo los números, el otro día veía una conferencia de Davos en Suiza y Madame Lagarde del IMF, del Fondo Monetario Internacional, estaba en un panel junto con el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Economía chino, y hablaban de que sus números realmente no han cambiado. Los números de ellos, hace 3 años, el crecimiento era el 12,3%, hoy es el 6,8%, pero ese 6,8% es el mismo que el 12,3%, hablando en números directamente. Así que yo creo que es un poquito exagerado todo lo que está sucediendo. Bueno, en todo caso, ¿qué pasó la semana pasada? La turbulencia en los mercados continuó por otra semana más y esta vez no se le pudo culpar a China, ya que estuvo de feriado la semana entera. Estuvieron celebrando el año nuevo, el año del mono, ¿ya? Por otro lado, el PIB de Japón, los datos de inflación del Reino Unido y los Estados Unidos, un discurso de Draghi, los datos de empleo del Reino Unido y en Australia y las actas de la reunión de la Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal destacan como las noticias fundamentales de mayor impacto esta semana. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, testificó ante el Congreso y reiteró
que el Banco Central tiene como meta volver a una política monetaria normal. Ella aún espera que la Fed suba las tasas gradualmente este año, dado el crecimiento que tiene el Estados Unidos y los sólidos datos de empleo. A pesar de la debilidad de la global, la presidenta de la Fed advirtió al Comité Bancario del Senado que no sobreestime la magnitud de la amenaza exterior a la economía de Estados Unidos. La gran pregunta que se hace el mercado es si la Fed va a continuar con sus planes de incrementos en las tasas este año. Inclusive, en base a algunas preguntas que le hicieron, dijo que podría llegar, si es que la economía se ralentizara, podríamos llegar a tener tasas negativas. Pero la verdad es que eso fue una declaración hecha en base a una pregunta que le hicieron, pero el mercado, la prensa, amplió mucho esta oración. Bueno, en resumen, seguimos la semana de risk-off. El yen fue el gran ganador contra las monedas de productos básicos como el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar canadiense. Por otro lado, el dólar intentó fortalecerse y a pesar del optimismo demostrado por los discursos de la presidente de la Fed, el mercado no hizo caso. En verdad no hay nada nuevo que amerite estos bruscos movimientos, sobre todo movimientos bajistas. Sin embargo, hay un fuerte sentimiento de temor por parte de los inversionistas. Aunque uno no debe regirse por tincadas o corazonadas, deberíamos empezar a ver normalización muy pronto y que la lógica vuelva al mercado. No existe ninguna lógica para lo que está sucediendo en este momento. Es simplemente basado en temor, ¿ya? Acuérdense que los mercados siempre sobre reaccionan, ya sea en lo negativo como en lo positivo. Así que tengo la tincada de que vamos a estar normalizándonos muy pronto, a lo mejor inclusive esta semana. Bueno, aquí tenemos el calendario de la semana. La primera noticia es hoy domingo a las 8:50 p.m. Estos son horario de Nueva York más 2 horas. En todo caso, mañana es feriado en Estados Unidos, así que ojo con el mercado. Aunque puede ser que haya movimiento, ya que va a hablar el presidente del Banco Central Europeo a las 11 de la mañana, o sea, 9 de la mañana, hora Nueva York. Bueno, y aquí tenemos el resto de las noticias de la semana. ¿Cuáles son las principales noticias fundamentales de esta semana? Esta semana tenemos 12 noticias principales, se podría decir. Primero que nada tenemos los datos de Japón, del PIB de Japón el día de hoy. La estimación preliminar del PIB para el tercer trimestre del 2015 mostró una contracción del 0,2%, a pesar de la política monetaria ultra expansiva adoptada por el Banco Central de Japón. La demanda interna se desplomó un 0,3%, mientras que la mayor contracción se produjo en la inversión privada no residencial, con una caída del 1,3%. La inversión pública se contrajo un 0,3%. Sobre una base anual, el PIB cayó 0,8% frente a los pronósticos de caídas del 0,2%. Este fue el segundo trimestre consecutivo con una contracción de la economía japonesa, lo que indica una recesión básicamente. Se espera que la estimación inicial para el cuarto trimestre sea de negativo 0,2%. Luego tenemos a Draghi hablando el día lunes a las 9 de la mañana hora de Nueva York o 14 horas GMT. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, va a testificar en Bruselas ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Él podría hacer referencia a los riesgos a la baja de la economía de la zona euro, de la desaceleración en China, la moderada inflación y las crecientes incertidumbres geopolíticas alrededor del mundo. Se espera mucha volatilidad en el mercado, aunque como Estados Unidos está día de feriado, puede ser de que los movimientos sean
limitados. Luego tenemos el día martes a las 9:30, hora GMT, los datos de la inflación del Reino Unido. La tasa de inflación del Reino Unido subió un 0,2% en diciembre, subiendo por primera vez desde enero. El principal aumento se produjo en los costos de transporte, en particular las tarifas aéreas, y en los combustibles en menor grado, mientras que los precios del alcohol, tabaco, alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyeron. Por otra parte, la inflación de precios de casas, que no está incluida en el índice IPC, subió un 7,7% en el año. Sin embargo, a pesar de este aumento, el IPC se mantiene en niveles históricamente bajos. Los economistas esperan que el IPC suba un 0,3% en esta ocasión. Luego tenemos el mismo martes, media hora después, tenemos el sentimiento económico alemán ZÜ. Esta es una encuesta que se le hace a los empresarios e inversionistas alemanes. La confianza de los inversores alemanes se redujo menos de lo esperado en enero, mientras seguía la desaceleración en China y en otros mercados emergentes. El sentimiento económico se deterioró a 10,2 puntos desde 16,1 puntos en diciembre, la lectura más baja desde octubre. Sin embargo, esta cifra fue superior a la que el mercado esperaba, que era de 8,2 puntos. A pesar de la tendencia de crecimiento en el año 2015, la economía está sufriendo por las dificultades externas, como la de China y los mercados emergentes. Se espera que la confianza de los alemanes aumente en un 0,1% en enero. La quinta noticia de la semana son los datos de empleo del Reino Unido, que es el miércoles a las 9:30, horario GMT. La tasa de desempleo del Reino Unido cayó a su nivel más bajo en una década durante el último trimestre del 2015. La tasa de desempleo fue a 5,1 con 31,4 millones de personas con trabajo. Los subsidios por desempleo disminuyeron en 4.300 personas en diciembre del 2015, mientras que el crecimiento salarial aumentó un 1,9% sobre una base anual, una ligera disminución de la ganancia del 2% registrada en el trimestre anterior. Los analistas esperaban que el crecimiento salarial se acelere en la primera mitad del 2016, provocando una mayor inflación, y en base a eso también se espera que probablemente suban intereses en el segundo semestre del 2016. Se espera que el número de solicitudes de desempleo se reduzca en 2.900 personas en enero. Luego tenemos el miércoles los permisos de construcción en Estados Unidos. Esta es una noticia que va a ser muy vigilada por el mercado, porque los permisos de construcción disminuyeron un 3,9% en diciembre, que fue un golpe bastante fuerte, a una tasa de 1,23 millones de unidades. Esta caída, sin embargo, fue después de 2 meses de fuertes ganancias. Los permisos para las construcciones de viviendas unifamiliares subieron un 1,8% en noviembre, mientras que los permisos de construcción de viviendas multifamiliares disminuyeron un 11,4%. Por otra parte, los inicios de construcciones de viviendas también cayeron un 2,5%, a un ritmo anual ajustado estacionalmente de 1,15 millones de unidades. Se espera que el número de permisos de construcción siga disminuyendo a 1,21 millones de unidades. Luego tenemos el mismo miércoles a la misma hora el PPI a las 13:30 de Estados Unidos. Los precios al productor de Estados Unidos cayeron en diciembre un 0,3%, registrando su mayor caída en más de 3 años. La constante disminución de los costos de la energía fueron la fuerza principal detrás de este descenso. Los economistas esperaban que la inflación se desacelere en las próximas semanas. Sin embargo, la debilidad impulsada por la crisis energética se cree transitoria y predicen que la próxima subida de tipos se produciría en junio. Se estima que los precios de producción disminuyeron un 0,2% en enero. Luego tenemos las actas o las minutas de la reunión de la FOMC, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estas son las minutas de la reunión de enero, en la que la Fed dejó las tasas sin cambios y dejó la puerta abierta para una alza.
En ella advirtieron sobre los acontecimientos mundiales, pero no mencionaron riesgos. Las minutas nos podrían revelar más datos sobre cómo la Fed ve la economía. Y las últimas 4 noticias que tenemos de esta semana son los datos de empleo de Australia, que son el jueves a las 12:30 de la mañana, horario GMT. El mercado laboral australiano perdió 1.000 puestos de trabajo en diciembre. El empleo a tiempo completo aumentó 17.600, mientras que los puestos de trabajo a tiempo parcial perdieron 18.500. En todo caso, esto es una noticia positiva porque al haber más puestos de trabajo a tiempo completo, muestra más fortaleza y más confianza en los negocios, ya que están contratando gente de manera más permanente. La lectura fue considerablemente mejor que la contracción de 11.000 empleos estimada por los analistas. Por otra parte, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 5,8%, mientras que se esperaba que iba a aumentar a un 5,9%. Sin embargo, la tasa de participación se redujo de 65,3 a 65,1, lo que significa que menos gente está entrando en el mercado laboral. En general, hubo una tendencia positiva en el mercado de trabajo en comparación con el mismo mes el año anterior. Se espera que el mercado de trabajo australiano aumente en 13.200 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se prevé que permanezca en el 5,8%. Luego nos pasamos al jueves a las 13:30, donde vamos a ver el índice de fabricación de la FED de Filadelfia. Filadelfia es la zona más industrial de Estados Unidos y ahí la importancia que tiene este índice de las fábricas. La actividad manufacturera en la región de Filadelfia se contrajo por sexto mes consecutivo en enero, con una disminución de 3,5 a 5,9 negativo. Los analistas esperaban una lectura negativa de 5,8. Los envíos se incrementaron, pero los nuevos pedidos y el empleo se redujo ligeramente. Los índices de precios sugieren una continua presión a la baja sobre los precios de fábrica o de fabricación. Se espera que la actividad manufacturera en la región de Filadelfia llegue a negativo 3,1. Luego tenemos las peticiones de desempleo exactamente a la misma hora. El número de estadounidenses que solicitó subsidios por desempleo se redujo fuertemente la semana pasada, sugiriendo que el mercado laboral sigue siendo resistente a pesar del tibio crecimiento económico que aparentemente estamos viendo por parte de Estados Unidos. El número de solicitudes de desempleo se redujo en 16.000 a un total desestacionalizado de 269.000 y los analistas esperaban una cifra de 287.000, o sea, prácticamente 20.000 solicitudes menos de las esperadas. Bueno, 18.000. El promedio móvil de 4 semanas de solicitudes se redujo en 3.500 a 281.250 y se prevé que el número de solicitudes de desempleo llegue a 275.000 esta semana. Y por último nos pasamos al viernes, donde vamos a ver los datos de inflación de Estados Unidos. Esta es una noticia sumamente importante porque es parte de lo que va a ver la Reserva Federal para ver si es que suben o no los intereses en marzo. Los precios al consumidor cayeron inesperadamente en diciembre, un 0,1% tras una lectura plana en noviembre. Los precios de la energía siguieron disminuyendo, mientras que los servicios aumentaron moderadamente. A pesar de esta caída, el IPC aumentó un 0,7% en los 12 meses terminados en diciembre, el mayor incremento en un año. Mientras tanto, el IPC subyacente, excluyendo los costos de alimento y energía, subió un 0,1%, tras haber subido un 0,2% durante 3 meses consecutivos. Sobre una base anual, el IPC subyacente subió un 2,1%, el mayor aumento desde julio del 2012, después de subir 2% en noviembre.
Se estima que el IPC disminuya en un 0,1%, mientras que se espera que el IPC subyacente suba un 0,2%. Y esto básicamente por culpa de los precios del petróleo. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes activos que normalmente analizamos. Primero que nada vamos a ver el euro dólar fundamentalmente hablando, o sea, análisis fundamental. El euro dólar tuvo una semana movida, extendiendo sus ganancias, pero cerró lejos de los máximos de la semana, o sea, retrocedió después de haber avanzado mucho. La semana próxima cuenta con un discurso de Mario Draghi, mañana, y las minutas de la reunión del Banco Central Europeo. Las cifras de la zona euro no fueron muy buenas, con caídas en la producción industrial y resultados mediocres del PIB. En los Estados Unidos los datos fueron bastante buenos. Sin embargo, la fuerza dominante siguió siendo el miedo, y esto ha ayudado al euro. El euro dólar puede que haya alcanzado su punto máximo. Por otro lado, puede que el dólar haya tocado fondo, mientras que también estemos a punto de que el Banco Central Europeo tome nuevas medidas drásticas de expansión que claramente favorecerán al dólar americano sobre el euro. Draghi podría recuperar su fuerza y mover los mercados empujando hacia abajo al euro. Cambio de neutro a bajista nuevamente. Técnicamente hablando, sigo momentáneamente alcista, aunque bajista a largo plazo. En este momento estamos básicamente en una consolidación o en un camino a 1.15. Es muy probable que lleguemos a 1.15 y obviamente si rompemos 1.15 y seguimos subiendo, eso sería extraordinariamente alcista y eso nos daría probablemente cabida a ir hacia los niveles de 1.22. Sin embargo, si retrocedemos y rompemos 1.1050, entonces nos iríamos hacia abajo, porque eso también sería considerablemente bajista, ya que es el soporte actual que tenemos en el piso del mercado actualmente, y nos iríamos por lo menos a 1.08, y ahí se vería qué es lo que sucede. La libra dólar se mantuvo sin cambios la semana pasada, cerrando justo por debajo de la línea de 1,45. En los Estados Unidos las cifras de empleo se recuperaron la semana pasada con sólidas lecturas, mientras que los informes de ventas al por menor fueron suaves pero cumplieron con las expectativas. Mientras en el Reino Unido la producción de fábricas registró un tercer descenso consecutivo. Tanto los Estados Unidos como el Reino Unido han publicado números tibios y la baja inflación sigue siendo una preocupación en ambos países. Los números de la inflación y las ventas al por menor de esta semana serán probablemente los factores que nos mostrarán el camino en este par. Momentáneamente estoy neutro, fundamentalmente hablando en la libra. Ahora, técnicamente hablando, soy momentáneamente alcista. Como ustedes pueden ver, la semana pasada tuvimos un martillo, ¿ya? Y este martillo sugiere que no hay fuerza de venta. Así que lo más probable es que nos estemos dirigiendo al nivel de 1.48 en el corto plazo y podríamos inclusive ir tan alto como 1.50. Ahora, si rompemos por debajo de la parte inferior del martillo, es muy probable que el mercado continuará para seguir más bajo. Ahí tendríamos un piso que es en el nivel de 1.40 y obviamente si rompemos 1.40 eso sería extremadamente bajista y eso haría que el mercado siga cayendo estrepitosamente. Dólar yen. El dólar yen cayó estrepitosamente la semana pasada nuevamente, cayendo el dólar yen 370 puntos y tocando el mínimo de 15 meses. El par cerró la semana en 1.1322 y la semana próxima tiene 5 eventos. La debilidad de los precios del petróleo y los números mixtos estadounidenses ayudaron a que el yen continúe su impresionante fuerza frente al dólar y sobre todo frente a las monedas emergentes y de productos básicos. Las cifras de empleo de Estados Unidos mostraron una buena mejora, pero la confianza del consumidor fue más débil de lo esperado. El tremendo repunte del yen siguió fuerte por segunda semana consecutiva, ya que los inversores nerviosos continuaron acudiendo al yen como refugio seguro
en respuesta a la turbulencia financiera global. Sin embargo, los fundamentales de los Estados Unidos siguen siendo mucho mejores que los de Japón, y la especulación sobre un alza de tasas de la Fed en marzo es alcista para el dólar. Así que sigo alcista, como les dije en un principio, no veo ninguna lógica detrás de todo esto. Bueno, no es que no veo la lógica, obviamente el yen se ha fortalecido porque el yen y el euro son monedas de financiamiento y por ende son monedas de refugio, ¿ya? Pero sin embargo realmente no merita estos movimientos. Técnicamente sigo alcista en el largo plazo, aunque la caída que tuvimos la semana pasada técnicamente me diría, después de haber roto 1.15, que deberíamos seguir bajando. Por otro lado, también la bolsa de valores del Nikkei bajó considerablemente y terminó en una vela muy negativa, lo cual también indica que debería seguir bajando. Así que, pero, sin embargo, no me extrañaría una retracción fuerte en esta semana. Análisis fundamental del dólar australiano dólar. El dólar australiano dólar registró una pequeña ganancia la semana pasada. El par cerró justo por encima de la línea de 0,71. La semana próxima tiene 6 eventos en el calendario. En los Estados Unidos las cifras de empleo se recuperaron la semana pasada con lecturas sólidas, mientras que los informes de ventas al por menor fueron suaves pero cumplieron las expectativas. En Australia la confianza del consumidor y los datos de vivienda fueron fuertes, pero la confianza empresarial se debilitó. El Banco Central de Australia mantiene su sesgo hacia la flexibilización. Esto contrasta con la situación en los Estados Unidos, donde una subida de tipos en marzo sigue siendo una posibilidad. Esta divergencia monetaria está pensando sobre el dólar australiano. Una economía china más débil y los bajos precios del petróleo probablemente darán lugar a que los inversores se mantengan alejados de los activos de riesgo, como el dólar australiano, a favor del yen y del dólar como refugios seguros. Sigo bajista en el dólar australiano fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando también sigo bajista porque estamos por debajo de la línea de tendencia alcista. Ahora, si rompiéramos por encima de esta tendencia alcista, entonces las cosas cambiarían y estaríamos con un sesgo alcista. Sin embargo, mientras nos mantengamos por debajo aquí de esta línea, somos bajistas, técnicamente hablando. El dólar neozelandés, fundamentalmente hablando, soy alcista. Tuvo una semana relativamente estable en comparación con la semana anterior. La semana próxima estará mucho más ocupada con ventas al por menor, precios de la leche y otros eventos que podrían impactar al par. El índice de producción de negocios de Nueva Zelanda se mantuvo en niveles altos y esto, junto a los ecos del informe de empleo, ayudaron al kiwi en la gran tormenta del mercado que tuvo la semana pasada. Hemos visto una gran capacidad de recuperación del kiwi y ahora podría recibir un impulso de los precios de la leche, suponiendo que las ventas minoristas no sean muy terribles. Técnicamente estoy neutro, seguimos estando entre el nivel de 0,64 y 0,69, así que estamos en básicamente una consolidación. Sin embargo, tuvimos una estrella fugaz la semana pasada, así que eso me indica que puede ser de que estemos tirándonos a la baja, pero el piso es 0,64. Sin embargo, vamos encaminados hacia arriba, así que realmente aquí no hay mucho que hacer. Este es un mercado que se puede manejar en las temporalidades más bajas, como de 5 minutos, 15 minutos, pero en el largo plazo no tenemos una dirección clara. Dólar canadiense. El dólar canadiense registró modestas ganancias la semana pasada. El dólar CAD cerró la semana en 1.3845 y esta semana tiene 3
indicadores claves, las ventas de fábricas, el IPC y las ventas minoristas. En los Estados Unidos las cifras de empleo fueron sólidas, mientras que los informes de ventas al por menor fueron suaves pero cumplieron las expectativas. En Canadá, sin embargo, los permisos de construcción registraron fuertes ganancias. Los últimos números de Estados Unidos han sido tibios, pero los mercados siguen especulando sobre una alza de tasas en marzo, una medida que reforzaría el billete verde. Se espera que los informes de inflación y las ventas minoristas canadienses sean suaves, y a menos que haya alguna sorpresa positiva de estos indicadores, el dólar canadiense podría dirigirse nuevamente hacia el nivel de 1.40. Sigo siendo alcista. El mercado, definitivamente, el mercado americano está mucho mejor que el mercado canadiense, y hay un sesgo negativo sobre Canadá, sobre todo porque hay el bajo costo del petróleo, que si bien es cierto, estamos bordeando los $30, por ejemplo con el Brent. Los precios del petróleo canadiense en ciertos casos están inclusive tan bajos como $3. ¿Ya? Hay alrededor de 20 diferentes tipos de petróleo. Técnicamente soy alcista, ¿ya? Puede ser que bajemos un poquito más, podríamos bajar a 1.35, pero 1.35 ya es el piso de esta tendencia alcista. En todo caso, si es que rompiéramos a la baja 1.35, ahí me empezaría a preocupar, pero lo veo muy difícil. Análisis técnico del oro. Bueno, el oro estalló, explotó al alza durante el transcurso de la semana pasada. Pasamos 1200 como si no estuviera ahí, por ende soy alcista. En este momento creo que el mercado se está dirigiendo a 1280. No descarto una retracción, y esta retracción o este retroceso debería ser tomado como una oportunidad de comprar más barato. Así que soy alcista definitivamente en el oro. El petróleo. El mercado del crudo ligero cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, poniendo a prueba el nivel de $26. Pero ahí rebotamos y terminamos formando un martillo. Debido a esto parece que el mercado quiere subir desde aquí. Creo que el mercado probablemente va a probar $25 y luego posiblemente otro nivel inferior. En última instancia, una subida simplemente no sería más que una escalada de alivio o una retracción, ya que los fundamentales siguen impulsando este mercado a la baja. En última instancia, este es un mercado que solo se puede vender. Así que no me extrañaría una pequeña subida, podríamos subir inclusive hasta niveles de 35 antes de caer nuevamente. Pero esto es básicamente algo que sería considerado como una retracción. En todo caso, no compraría ni aunque sea gratis el petróleo en este momento. El Brent, básicamente lo mismo, excepto por un detalle. Estamos teniendo mínimos cada vez más altos, lo que me indica que probablemente estemos en una retracción, estemos haciendo una bandera bajista, como se llama, y se puede tomar, se podría tomar ventaja de esto en las temporalidades más bajas. El índice del dólar cayó en el transcurso de la semana pasada, pero encontró un poco de apoyo por debajo de 96. Con esto parece que estamos por lo menos retardando una caída, pero aún podríamos ver algo más de bajada. El piso en este mercado es 94 y parece que estamos dirigiéndonos allá, a menos que las noticias fundamentales que tengamos esta semana sean muy positivas y eso haga retomar esta tendencia alcista en la cual estamos básicamente. Análisis técnico de los índices. Esta
semana hay un poco de desorden en las bursátiles, así que las dividí entre Estados Unidos, Europa y Asia. En Estados Unidos se ven negativas, aunque en el caso del Dow vemos una leve inclinación alcista y hemos respetado ciertos soportes. El S&P 500 también sigue respetando los pisos y en ambos tenemos velas que muestran mucho cansancio, también llamadas velas exhaustivas de estar bajando. No me extrañaría empezar a ver alzas en las bursátiles estadounidenses. Fundamentalmente hablando, no existe ninguna razón para estas caídas. Europa, continuamos rompiendo varios pisos y se ve muy negativo. Asia, en el caso del Nikkei, cayó nuevamente significativamente y finalmente rompió el piso de 16.000. La vela de la semana fue muy negativa y lo más probable es que siga cayendo. Los mercados están muy bajos como para empezar a vender, así que no tengo ningún interés en la venta. Sin embargo, sí veo presión alcista y una vela resistente entraría largo sin problemas, sobre todo en el caso de las bursátiles americanas. Acuérdense que los mercados tienden a sobre reaccionar. Aquí podemos ver algo interesante. En el caso del Dow estamos teniendo mínimos cada vez más altos. Hemos respetado y no hemos cerrado por debajo de 15.900. Eso nos dice que nos hemos asomado por debajo, pero no hemos cerrado por debajo, lo cual es algo de alivio. En el caso del S&P 500 también lo mismo, no hemos cerrado por debajo de 18.500, o de 1.850, perdón. ¿Ya? Sin embargo, tenemos claramente un piso en 1810. En cuanto al DAX, hemos roto 3 pisos. Rompimos 9.400, rompimos 9.200 y rompimos 9.000. Así que aquí sí veo mucha debilidad y lo más probable es que sigamos cayendo. En el caso del Nikkei, rompimos la línea de tendencia alcista, lo cual es muy negativo, y terminamos la vela prácticamente al fin, en la parte más baja del rango, lo cual también es muy negativo. Así que lo más probable es que sigamos viendo estas bajadas o esta tendencia bajista en el Nikkei. Aquí tenemos los pares de mayor movimiento de las últimas 4 semanas al 12 de febrero del 2016. Tenemos buena volatilidad, aunque los mercados se han estado portando un poco erráticos. Tengan cuidado, pero todavía tenemos buenas oportunidades de ganar. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis técnico y fundamental de la semana. Los esperamos el próximo domingo. Los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad. Y somos los mejores en América Latina y Sudamérica. Y no lo decimos nosotros, lo dice World Finance y lo dice también International Finance Magazine. También los invitamos a inscribirse con una cuenta real en nuestra red social ContiFX Social, donde pueden seguir a traders exitosos y ganar dinero mientras aprenden. Bueno, espero que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal y espero que tengan una semana espectacular. Cuidado con los mercados mañana. Estados Unidos está de feriado, así que normalmente cuando esto sucede los mercados no hacen mayores cosas. Bueno, un abrazo, cuídense y cualquier cosa me llaman, me escriben o me visitan. Chao, chao.